Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este sábado al mediodía, sábado 13 de abril del año 2024, ya transitando esta primera quincena del cuarto mes del año. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de poder iniciar ya nuestro programa con ustedes en este mediodía de sábado, programa en el que no solamente vamos a escuchar música de varios géneros, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina, más tarde vamos a hablar sobre cómo se recupera una persona después de un derrame cerebral, vamos a ver el número de la salud, que es un número grande, pero que tiene un significado bastante grande. Valga la redundancia. Así es que bienvenidos a este su Espacio Vital. Pues gracias por estar con nosotros. Así como usted necesita estar bien informado y está bien informado en el campo de la política, del deporte, de los espectáculos aquí en RPP Noticias, usted también está y debe estar bien informado en el campo de la salud. Para eso tenemos Espacio Vital 6 días a la semana. De lunes a sábado. 6 días a la semana tenemos Espacio Vital. Solo nos gana el fútbol, que tiene 7. Pero dígame, ¿quién le hace competencia al fútbol, cierto? Del lunes a sábado tenemos Espacio Vital para usted todos los días en las mañanas, 5 minutos con la primera edición de la rotativa al aire. Todas las tardes de 5 a 6 de la tarde tenemos 1 hora de Espacio Vital y los sábados tenemos su programa, edición fin de semana de Espacio Vital. ¿Y eso es para qué? Ya se lo he dicho antes, para que cuando se trate de hablar de salud, de medicina, en la familia, en la casa, con los amigos, en algún lugar, y alguien diga algo que no es correcto desde el punto de vista científico, usted diga, no, eso no es así, discúlpame que te interrumpa, mira, la cosa es así, así y así. Eso es lo que la ciencia dice. ¿Por qué? Porque usted lo escucha y todo lo que usted escucha en Espacio Vital está basado en ciencia y en evidencia, en publicaciones científicas. Y la otra es que recibida esta información de salud, usted decida si quiere hacer un cambio en su vida y de esta manera mejorar su calidad de vida. Esos son los dos objetivos de Espacio Vital. Este lunes, por ejemplo, vimos en la mañana un estudio interesantísimo. Todo esto está publicado en revistas médicas, obviamente. Es que acerca de los perros. Usted cuando llega a la casa dice, ay, mi perrito se da cuenta cuando yo estoy de buen humor, de mal humor. Mi perro me conoce. ¿Cierto? Bueno, han hecho un estudio y lo han publicado. Estudio bien diseñado, en el que los perros son capaces de distinguir a las personas que tienen estrés postraumático. Y usted dirá, ¿y cómo lo hacen? ¿Lo miran? No, ¿sabe qué? Lo huelen. ¿Y qué cosa huelen? Pues las personas, todos los seres humanos, estamos constantemente eliminando a través de la respiración, unos compuestos que se llaman compuestos volátiles orgánicos. Son moléculas que eliminamos de los alimentos y ahora lo han probado de nuestro estado de ánimo. Y los perros huelen eso. O sea que cuando usted dice, mi perrito me conoce, sí, su perrito lo conoce, la conoce. ¿Gracias a qué? A que en su respiración usted elimina estos compuestos volátiles orgánicos. El martes vimos el caso de este señor de 68 años que ha salido de alta después de ser el primer ser humano que ha recibido un trasplante de un donante que es un cerdo. Pero no es un cerdo cualquiera. Este es un cerdo genéticamente modificado y humanizado. Mire qué interesante. El hombre recibió el riñón, está funcionando perfecto el riñón, y el hombre está en su casa, un año después de haber recibido sus últimas sesiones de diálisis renal. ¿Y qué es lo que dice? Que se siente feliz, que por primera vez después de más de un año tomó una ducha caliente, que no la podía hacer cuando estaba con sus alambres y amarrado, etcétera, y que por primera vez ha podido comer lo que quiere, después de más de un año. El miércoles hablamos sobre lo que es la biopsia líquida. Mire qué interesante. Biopsias líquidas para diagnosticar el cáncer.
Y como en esta presentación, porque todavía no ha sido publicado este estudio, en la Asociación Estadounidense de Investigación de Cáncer esta semana, se reveló que la biopsia líquida fue capaz de detectar 97% de los casos de cáncer del páncreas estadio 1 y 2, o sea, comiencitos. Mire qué interesante. Ahora usted dirá, ¿por qué no habla más un poco de eso? No, porque todo esto está en la página de RPP Noticias. Si alguno de estos títulos le interesa, usted entre a rpp.pe, busque radio, busque Espacio Vital y allí usted lo puede escuchar completito, incluso con la fuente bibliográfica. El jueves hablamos sobre el Día Mundial del Parkinson y como un estudio en el que han participado instituciones e investigadores peruanos, un estudio mundial, demuestra que habrían 12 nuevos marcadores genéticos para enfermedad de Parkinson. El viernes, ayer hablamos sobre el uso del paracetamol y se demuestra que el paracetamol es una sustancia que puede ser segura cuando se usa en el embarazo. En las tardes, en Espacio Vital, hablamos el martes acerca de los tipos de artritis. Esto le puede interesar. Más de 100 tipos de artritis. ¿Cuáles son las más comunes? Toda esta hora de conversación está almacenada en la nube. Usted la puede escuchar esta tarde si así lo desea. El jueves hablamos sobre los temblores involuntarios. Interesantísima conversación que tuvimos con un médico neurólogo especialista. ¿Qué cosas son los movimientos involuntarios? ¿Cómo se originan los movimientos en el cuerpo? ¿Cómo se distingue un temblor de Parkinson de un temblor esencial? Todo eso está allí para que usted lo pueda tener. Ayer en nuestro segmento de música y medicina hablamos de la historia de un político francés, Jean-Paul Marat. Y cómo Jean-Paul Marat, al parecer, de acuerdo a un estudio genómico que se ha hecho de una sangre que quedó en un periódico el día que lo asesinaron, parece que tuvo una enfermedad de tipo canceroso que se llama el linfoma de células T de la piel. Pues mire, todo eso para usted en Espacio Vital y hoy día vamos a tomar nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a regresar con el número de la salud para que podamos informarnos de qué se trata y ya puede usted empezar a marcar los teléfonos de RPP Noticias porque vamos a tener 5 o 6 minutos de tiempo para sus primeras preguntas. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su Espacio Vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los sábados a esta hora al mediodía. Horario difícil, usted tiene muchísimas cosas que hacer, tiene que salir de compras, tiene que hacer cosas, de tal modo que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en su Espacio Vital. Gracias de verdad en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, porque todas las cosas siempre se hacen en equipo, recuerde, son equipos. Hoy día, por ejemplo, Nicolás Luna está produciendo, Lucero Ruiz va a leer la noticia, Benito Chiquiporras está muy activo con el tablero, todos estamos trabajando para que usted tenga un buen programa. Gracias por eso. A ver, vamos con nuestro segmento de El número de la salud. El número de la salud de hoy día es un número grande, 3.500. 3.500. ¿Qué cosa es 3.500? Pues mire, esta semana se publica un reporte de la Organización Mundial de la Salud muy importante para las personas que están interesadas, y estoy seguro que lo tienen, es sobre las hepatitis virales. Las hepatitis por virus en el mundo. Un reporte súper recontra completo. Y en este reporte se dice, y este es el número de la salud de hoy día, 3.500, que cada día en el mundo, mire, cada día que pasa en el mundo, mueren 3.500 personas por algún tipo de hepatitis viral. Ya sea una hepatitis viral de tipo A, raro, pero mueren muchos, hepatitis B o hepatitis C. 3.500 personas mueren cada día en el mundo víctimas de hepatitis virales, enfermedades que se pueden prevenir a través de vacunas, la hepatitis A y la B, y la hepatitis C, que ahora tiene un excelente tratamiento curativo. O sea, son 3.500 muertes que podrían evitarse tranquilamente si tuviéramos mejor prevención y mejores accesos a tratamientos. Muy bien, ahora sí nos vamos
a tomar sus llamadas telefónicas. Teléfonos ya están listos: 212-4100, 212-7165-0813-1400, número gratuito a nivel nacional. El WhatsApp 942-591-532, listo para usted. Nos vamos como por un tubo a La Victoria. Abel está en La Victoria. Abel, bienvenido al programa. Elmer Huertas, muy buenos días. Buenos días, Abel. Sí, muchas gracias y felicitarlo por su programa tan didáctico en tema de salud. Gracias. Sí, Cuente. en una reunión de trabajo con unos colegas en un estudio de doctorado en salud pública, se habló del sildenafilo como para el uso de hombres, ¿no es cierto? Y leyendo la carta médica, decía ahí, produce muerte súbita, el uso excesivo produce muerte súbita del sildenafilo. Pero yo he observado, y también como soy un apasionado de la salud y de la investigación, hay un uso indiscriminado del sildenafilo. Quisiera, por favor, que usted, con su gran capacidad, ahonde un poco el tema para que haya más cuidado en el uso de este medicamento. Un abrazo, doctor Elmer Huerta. Gracias, Abel. A ver, el sildenafilo es el nombre genérico de la medicina que tiene un nombre comercial que se llama Viagra, ¿verdad? Viagra, nombre comercial; sildenafilo, nombre químico o genérico. Recuerde que los medicamentos, señor, señora, tienen dos nombres. El nombre químico o genérico, ese vale en todo el mundo, y el nombre de marca, el nombre comercial, que puede variar de país a país. Entonces, lo que nos dice nuestro oyente Abel es que ellos han estado hablando y estaban discutiendo sobre el uso del sildenafilo, como se ha empleado tanto en el mundo. Obviamente ha despertado mucho interés y que pueden haber casos de muerte súbita. Pues mire, lo que se sabe hasta ahora, Abel, es que cuando se combinan con unas medicinas que se llaman los nitritos, el isosorbide, por ejemplo, la nitroglicerina, allí pueden ocurrir accidentes graves. ¿Por qué? Porque este medicamento, el sildenafilo, fue desarrollado inicialmente para bajar la presión, y puede bajar la presión en muchas personas que lo consumen, bajan la presión. Por eso es que el sildenafilo también se usa para una afección pulmonar que se llama hipertensión pulmonar, cuando aumenta la presión en los vasos sanguíneos de los pulmones, en las arterias pulmonares. Así que por eso, que si se usan con estos medicamentos, el isosorbide, la nitroglicerina, puede provocar súbitas bajas de la presión y quizás la muerte en algunos casos. Así que por ese lado va el peligro. En todos los demás, obviamente, hay que tomarlo con receta médica, hay que estar siempre bien informados, pero que haya una muerte súbita por X causa, eso la verdad es que no conocemos. Quizás la exista, de todo puede haber. Aquí la advertencia es para los hombres que están tomando medicinas para el corazón que se llaman los nitritos, isosorbide y nitroglicerina. Jorge está en Trujillo. Jorge, bienvenido al programa. Doctor, buenos días. Mil gracias por la respuesta que voy a recibir a través de sus conocimientos. Dos consultas muy pequeñas. A ver, tengo 2 minutos para usted, así que escoja. Ya, ok. Mi esposa está teniendo adormecimiento en sus manos. Quisiera saber cuál podría ser la condición. No sé, señor. Un ratito, Jorgito. Vamos despacio, que estamos apurados. Jorge, ¿cómo yo voy a saber, pues, papacito lindo, no, pero a ¿cuál través podría del ser el teléfono? condicionante? Te puedo dar 30 razones, hermano. Sí. ¿Y de qué te va a servir? No, o sea, para tener una idea, sí, es de atender por emergencia, o sea, sí es algo que me debe preocupar. Escúcheme, Jorge, esto es importante lo que usted nos dice. Cuando una persona, Jorge, tiene un problema de salud, este problema de salud es persistente y empieza a preocupar, no hay que esperar a una emergencia, papacito lindo, para ir a ver al doctor. ¿Cómo vamos a esperar que la cosa se ponga grave para recién ver al doctor, Jorgito? Lleve a su esposa al médico. El médico se va a sentar con ella, le va a hacer multitud de preguntas, le va a hacer un examen completo del cuerpo, le va a mandar quizás algún examen auxiliar y allí van a saber por qué se le adormece. De repente es una cosa tan simple, no sé, puede ser menopausia, puede ser problema circulatorio. ¿Qué será, Jorge? No hay que esperar una emergencia para ir a ver al doctor, Jorge. ¿Ok? A ver, ¿cuál es la pregunta suya? Mi consulta sería, ¿qué especialidad es la que tendría que visitar? Muy bien, excelente pregunta. Es más, tan buena que le ponemos aplausos. No se necesita ningún especialista, Jorgito. Y acá viene el concepto para usted y para todos. El doctor de medicina general o medicina interna, Jorge, está capacitado para tratar y diagnosticar el 85% de los casos
de salud que presenta una persona. Entonces, llévela con el doctor de medicina interna, el doctor de medicina general, donde ustedes vivan allí en Trujillo. Este doctor o doctora le va a hacer la evaluación completa y si necesitara un especialista, va a ser este médico el que lo va a mandar. ¿Ok, Jorge? Qué excelente, doctor. El mío es un caso de dolor de plantas de pie que también veo que... Igualito, entonces, ¿ves? Puede ser el talón, puede ser el tendón, puede ser el hueso, puede ser el músculo, puede ser la fascitis. ¿Qué será? Así es que los dos de la manito, como buen marido y mujer, al médico para que los examine. Lucero Ruiz nos va a contar qué pasó en la media hora que ha pasado. Estoy seguro que cosas han pasado en el Perú y en el mundo. Lucero Ruiz nos la va a contar y regresamos con la recuperación. ¿Cómo se recupera una persona después de un derrame cerebral? No se vaya, regresamos. Vamos a hablar ahora de convalescencia. Vamos a hablar de la convalescencia después de un derrame cerebral. ¿Cuántas personas sufren derrames cerebrales? Pues vamos a conversarlo con un experto. El doctor Williams Reynoso Guzmán, él es médico neurólogo de la clínica Ricardo Palma y nos acompaña y lo saludo a la distancia. Doctor Reynoso, gusto de saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer. Aquí listo. Gracias por estar con nosotros en el programa, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Sábado al mediodía es un momento muy ocupado con la familia, los pacientes. El hecho de que usted esté con nosotros en el programa significa mucho para nuestros oyentes. Gracias por eso, doctor. A ver, ¿tenemos alguna cifra, doctor, en el Perú de la prevalencia? ¿Cuántos casos diarios, semanales de derrames cerebrales se producen? A grosso modo. A grosso modo, en los últimos años, los últimos estudios reportan de que existe una tasa de prevalencia de 700 a 150,000 casos aproximadamente por año. De 700 a 700,000, no entiendo. A ver, la prevalencia de... Sí, no solamente quería tener una idea del número, ¿verdad? Por día, a veces hay estadísticas que dicen por día se producen 5 nuevos casos de derrame, pero si no, de repente no tenemos los números, no quería ponerlo en esta posición. Pero entonces, el derrame cerebral, ya nuestros oyentes hemos hecho muchos programas sobre esto, doctor, y por ejemplo hemos hablado de que son de dos grandes tipos, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene unos tubos que alimentan el cerebro, que se llaman las arterias. Estas arterias, una de dos, o se taponan por el colesterol, las grasas y todo lo que no cuidamos en nuestro cuerpo, y viene lo que se llama el infarto cerebral o trombosis cerebral, un tipo de derrame, la mayoría, 80% de los casos. Pero a veces este tubo que alimenta el cerebro se revienta por la presión arterial, generalmente se derrama la sangre adentro, la hemorragia cerebral, ese es el segundo tipo de derrame cerebral, que es el 20%. Ustedes ven estos derrames cerebral todo el tiempo. Esto que está en la literatura, doctor, que dice 80% infartos, 20% hemorragias, ¿es lo que se ve más o menos en el Perú o es diferente? Bueno, prácticamente es casi lo mismo, un 85 o un 15%. 85% de causas isquémicas o infarto y un 15% aproximadamente de causas hemorrágicas. Muy bien. Entonces ya nuestros oyentes están sacando su cuenta que la prevención de ese 85% está en el estilo de vida saludable, la actividad física, el comer saludable, saber controlarse su colesterol, todo lo que siempre hablamos en los programas, y de ese 15% en saber cómo está la presión arterial, tratar la presión arterial para evitar las complicaciones. El hecho es de que cuando se produce el derrame cerebral, dependiendo de la zona del cerebro, de la gravedad de lo que ha pasado, el paciente, doctor, puede quedar con la famosa hemiplegia. Explíquenos qué cosa es una hemiplegia, cómo se produce, por qué. A ver, el accidente cerebrovascular se produce cuando existe, obviamente lo que usted mencionó, una falta de suministro, que es un infarto, o una ruptura de una arteria, que es una hemorragia. Esto generalmente se da cuando afecta una arteria de gran calibre, de pequeño y de mediano calibre. En este caso, la más frecuente es la arteria cerebral media. Es una arteria que irriga prácticamente la mitad del encéfalo. Wow. Y cuando se tapona, o se obstruye, o se rompe la arteria, entonces es lo que produce el llamado la hemiplegia o la hemiparesia. Es cuando hay pérdida de función motora y sensitiva del lado contrario a la afectación cerebral.
En este caso, Esto le causa mucha curiosidad a mucha gente. Dice, pero ¿cómo es posible que si me ocurre una hemorragia en el lado derecho de mi cerebro, aquí en la parte derecha de mi cabeza, se lo sea el lado izquierdo? ¿Por qué se produce eso? Eso es porque existe, obviamente, según la anatomía, ¿ya? Según el homúnculo y todo eso que hemos mencionado cuando estudiamos, obviamente todas las afectaciones a nivel del sistema nervioso son contralaterales. Y eso es obviamente lo que a veces cuando vemos las imágenes o cuando vemos al paciente, o sea, a veces hay un falso concepto de que existe una afectación muchas veces en el mismo lado, ¿no? Puede llegar a ocurrir, ¿no? Pero en este caso, la gran es el mayoría lado contrario, es por la anatomía. Muy bien, entonces ustedes reciben al paciente, en la emergencia generalmente, un paciente que ha empezado a hablar diferente, no puede pronunciar las palabras, a veces tiene problemas para ver, no puede mantener sus bracitos estiraditos, uno se le cae y dice, algo está pasando con mi papá, mi mamá, o a veces es un poco más grave. A la emergencia, llaman ustedes a los emergencistas al neurólogo, señor, señora, su papá, su mamita tiene un derrame cerebral. Ese es el diagnóstico allí. Así ¿cierto? es. Así es como llega la cosa. Así es como Muy bien. llega. Entonces, tenemos ahora un paciente que está en la emergencia, en el hospital, ya con un derrame cerebral. Doctor, permítanos tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos, quiero que brevemente nos diga qué es lo que hacen en ese momento y luego cómo va a empezar la recuperación. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su sintonía. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Williams Reynoso Guzmán, él es médico neurólogo de la Clínica Ricardo Palma, sobre la convalescencia y la recuperación después de un derrame cerebral. Esta conversación usted la puede escuchar en rpp.pe. Toda esta conversación la puede usted escuchar en la tarde o mañana cuando quiera. Doctor Reynoso, entonces ya el paciente, ya hemos definido qué cosa es un derrame cerebral, los dos tipos que hay, ¿verdad? 85% los infartos en los cuales el tubo de la arteria se cierra, o el 15% la hemorragia en la que se revienta y se derrama la sangre adentro, y como estos pacientes llegan a la emergencia pueden tener algunos síntomas que pueden indicar que ya se está presentando el derrame. Por lo general llegan ya, caramba, con la mitad de su cuerpito paralizado a la emergencia y ustedes lo ven. La primera pregunta que le quería hacer es, clínicamente, viendo al paciente, examinándolo, ¿es posible saber si es que el problema que ha tenido el paciente es porque se cerró la arteria, el infarto cerebral, o porque se le reventó? ¿Cómo hacen ustedes para diferenciar eso? Muy bien. Clínicamente sí es posible diferenciar en un gran porcentaje, porque la presentación en el caso de un paciente que tiene un infarto cerebral es de comienzo lento, o sea, de inicio lento, progresivamente, de lento a más. En este caso, el paciente puede sentir un entumecimiento del brazo, de la pierna, o puede presentar una dificultad para hablar, o alteraciones en la visión, ¿ok? Y entonces vemos que estos síntomas se van acentuando conforme vayan pasando las horas. Exacto. Ya, en cambio, en el caso de que exista una hemorragia cerebral, la instalación es prácticamente brusca. Hay dolor de cabeza intenso y en este caso puede haber compromiso también del nivel de conciencia. Claro, pierde la conciencia el paciente. Perfecto, entonces es posible hacer eso, el paciente llega allí, eso va a ser importante para el tipo de tratamiento que ustedes van a dar. Este no es el momento de hablar de eso, lo hablaremos en otro momento. Lo que me interesa es que ya ustedes han tratado al paciente, ya pasó de repente las primeras 24, 48 horas de tratamiento, el paciente está con su hemiplegia, doctor. ¿Cómo es ese proceso de recuperación? Y la primera pregunta que mucha gente se hace, doctor Reynoso, mi papá va a recuperar el movimiento de su cuerpo. Ya. En primer lugar, cuando hablamos de la recuperación, generalmente nosotros nos enfocamos, o lo que la gran mayoría tiene el concepto es de recuperar, ver la parte rehabilitadora. ¿Okay? Cuando una afectación es isquémica, o sea, por infarto cerebral, de acuerdo al tamaño, a la localización del daño, obviamente va a ser la recuperación. Si el daño es pequeño, una arteria de pequeño vaso, la recuperación va a ser más rápido. Inmediatamente podemos iniciar la terapia física y rehabilitación. Cuando es hemorrágica, obviamente ahí es un poquito más complicado,
¿ya? Entonces, la terapia hay que analizar y valorar, que pase un tiempo, que se regulen todos los factores que lo han conllevado a este daño. Entonces, prácticamente hay riesgo, cuando es hemorrágico, de que el paciente quede con una secuela, con una discapacidad. Muy bien. Si es isquémico, en el dado caso de que la arteria haya sido de una arteria de gran calibre, de gran tamaño, haya afectado gran parte del cerebro, también puede llegar a quedar con un grado de discapacidad. Muy bien. Entonces es importantísimo tratar de diferenciar, señor, señora, esto es para usted que tiene familiares o que le puede pasar en el futuro, diferenciar lo que el doctor Reynoso nos ha dicho. Si es un infarto cerebral o es una hemorragia cerebral, eso va a dar una idea también de la recuperación del pronóstico que se llama. Muy bien, doctor, supongamos que hablemos primero entonces del infarto. Muy brevemente, nos quedan 4 minutos en este segmento. Okay. Brevemente. El infarto entonces, ya ustedes le dan sus tratamientos, no vamos a entrar en esos detalles. ¿Cuánto tiempo se queda hospitalizado un paciente con un infarto cerebral que tiene una hemiplegia en el hospital? Bueno, mientras el paciente se llega a controlar todos los factores que lo hayan conllevado, o sea, controlar la presión, controlar la glucosa, controlar todos los problemas cardiovasculares, etcétera, mientras menos tiempo el paciente pase en el hospital, es mejor. Porque usualmente, ¿cuántos días se queda? Puede quedarse entre 5 a 7 días. 5 a 7 días. Perfecto, entonces le dan de alta. Señor, señora, su papito o su mamita está de alta al 7º día. Doctor, ¿qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer ese paciente en la casa? En primer lugar, lo que debe hacer es seguir las indicaciones del médico, ¿okay? Administrarle la medicación como está indicada. Y si hay posibilidad de iniciar la terapia física lo más pronto posible, pues si hay un personal capacitado en casa o en el centro de salud más cercano, es lo que hay que hacer. Y obviamente, pues, parte del tratamiento, parte de esto también influye lo que es la dieta, el sueño, todo. La parte de salud mental es muy importante también, que el paciente esté bien en todos los aspectos. Claro, porque el paciente, dependiendo del lado del cerebro afectado, pueda hablar o no hablar, pueda que entienda o no lo que se le dice, etcétera, pueda incluso en muchos casos, si eso ustedes lo comprueban, doctor, si puede deglutir o no, porque a veces no pueden deglutir, ¿cierto? Claro, es muy importante antes del alta, pues estar en todos esos parámetros bien equilibrados para poder dar las indicaciones pertinentes al paciente. En este sistema de salud que tenemos, doctor, que lamentablemente hay tanta dificultad para acceder a los servicios, ¿cómo estamos con la medicina física y rehabilitación? Usted nos acaba de decir que es importantísima y es fundamental que empiece rápido. ¿Se empieza rápido? ¿Hay suficientes médicos especialistas? ¿Hay suficientes tecnólogos médicos que puedan ayudar en esto? Bueno, hay tecnólogos médicos capacitados. Y también hay médicos especialistas en la materia. Y realmente cuando nos enfocamos en la parte pública un poco, las citas están un poco distanciadas. En la parte privada podemos encontrar citas próximas y obviamente pues va a depender ya de las posibilidades del paciente en este caso. Pero es muy importante saber de que existen alternativas, ¿no? Como los tecnólogos médicos, que lo podemos encontrar al día sin ningún problema. Bueno, entonces lamentablemente eso que debería empezar lo más pronto posible por las precariedades de nuestro sistema de salud, no se puede hacer una rehabilitación temprana. Entonces supongamos que puede comer, puede deglutir, ya ustedes han probado eso, etcétera. El paciente puede comer de todo, se puede alimentar con cualquier tipo de comida. ¿Qué cuidados debe tener? Bueno, en este caso, casi siempre se trata de indicar al paciente, porque casi siempre está relacionado con cifras de presión alta o de colesterol elevado o de glucosa elevada. Entonces tratamos de limitar la ingesta de sal, o sea, de restringir un poco lo que es el sodio en la dieta y también evitar los carbohidratos, dieta baja en grasa, baja en sal, una dieta rica en proteínas, pero en proteína de carne blanca, sobre todo pescado, pollo, evitar un poco las carnes rojas, mejorar un poco el tema de los vegetales y eso es muy importante, evitar los azúcares,
todo Es lo más paradójico, ¿no, natural doctor? sería Es paradójico. Esta dieta saludable que usted está diciendo que debió haberse hecho antes del derrame cerebral, se la tiene que dar ya después que le dio el derrame cerebral. Es así, pues. Lamentablemente los pacientes llegan cuando ya están complicados. No llegan en una etapa de una prevención primaria, sino prácticamente ya es parte de una indicación de la prevención secundaria. Correctamente. Qué barbaridad. Entonces, ya escuchó, señora. Antes del infarto cerebral, antes del derrame, antes del infarto cardíaco, hay que tener un estilo de vida saludable, controles periódicos para evitar esto y no hacer que después del derrame cerebral, como nos dice el doctor Reynoso, ahí recién a comer sanito cuando eso debió haberse hecho antes. Doctor, entonces para terminar, si con alguna palabra nos tenemos que quedar en la recuperación de los derrames cerebrales es rehabilitación física temprana. Rehabilitación física temprana, y también parte de la recuperación está en controlar los factores de riesgo que lo han llevado a suscitar esta Tratar de enderezar lo que estuvo torcido. Exactamente, y sobre todo la parte de salud mental es muy importante también en este tipo de pacientes. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad, cuál es el apoyo psicológico a los pacientes después de un derrame cerebral. Eso es muy importante. Doctor Reynoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido. Gracias a usted, doctor Huerta. Encantado, gracias. El doctor Williams Reynoso Guzmán, médico neurólogo de la clínica Ricardo Palma, estuvo con nosotros. Entonces, fíjese lo que nos ha dicho el doctor, señora. Después que ya cuando la persona está paralizada en su camita, allí sí hay que darle su comida saludable. Eso es antes, eso es desde la niñez, señora, desde nuestra niñez, darles a nuestros niños alimentación saludable, activarlos en el ejercicio. Eso es prevención para no llegar a este extremo de que ya tengamos que tener un derrame cerebral, un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos adecuadamente. Muy bien, tomamos una pausa. Al regreso, todo el programa es vuestro. Preguntas y respuestas después de lo que Lucero Ruiz nos va a leer como las noticias más importantes de la media hora que ha pasado. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su espacio vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos en nuestro bloque ya de llamadas telefónicas. Tenemos 4 minutos y medio para este bloque, así es que marquen ya los teléfonos 212-4100, 212-7165-0813-14-0, listo para usted. Vamos con Alida, que está en La Victoria. Alida, bienvenida. Buenas tardes, doctor. Con mucho gusto, porque también soy San Martín. Bueno, gracias. Mire, tengo una consulta. Yo sé que usted me dice que hay que preguntarle al psiquiatra y todo, pero quería preguntarle, ¿qué tanta veracidad o autenticidad tiene la página de VADEMECum? Todavía. A ver, no le escucho bien. Mire, su teléfono no permite que le escuche bien. Por favor, repita, señora. ¿Qué veracidad tiene la página VADEMECum? Toda vez que me he informado que un medicamento que toma mi hijo, que es la quetiapina, produce, de acá es mi recuerdo, ¿no? Produce problemas de falta de sueño o de ronquidos. No me acuerdo cómo se llama, pero mi hijo respira como ahogándose. Hace ronquidos y luego como si se estuviera ahogando. Y toma quetiapina y según entienden en la página que acabo de mencionar, indica que hay una especie de esos problemas. Entonces, yo me he quedado súper preocupada y quisiera saber qué tan cierta es esta página para poder consultarlo también con su psiquiatra y de hecho tener su opinión. A ver, señora, escúcheme bien. Esto es muy importante y su pregunta es muy buena. El VADEMECum no es más que un libro en el cual está un listado de todos los medicamentos con sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus efectos. Eso es el libro. O sea, no es que sea confiable o no. Es un libro en el cual está el listado de todos los medicamentos. Ahí no dice si es bueno o si es malo, no. Es simplemente un listado. ¿Me entendió? Sí, pero lo que yo quiero saber es si es una página confiable para yo poder ir y consultar con su psiquiatra. Sí, claro que sí. Porque si le voy a decir en la paginita, Pericol, Palotes, he leído esto de la quetiapina. Señora, el VADEMECum es un libro confiable, es un listado de medicamentos. Bueno, me preocupa más todavía entonces.
Por eso. Entonces lo que usted tiene que hacer, y quizás su pregunta es, debió haber sido así, y no obviamente para la próxima quizás, o cuando hable con su médico. Decirle, doctor, mi hijo está tomando este medicamento que se lo han recetado hace tanto tiempo por esto, por esto y por esto. Lo que yo he observado después de que mi hijo ha empezado a tomar esta medicina es lo siguiente, y usted tiene una lista de cosas. Y yo quisiera saber si estos son efectos secundarios que están relacionados o no al medicamento, y yo quiero que usted, dígale al psiquiatra, por favor, los vea y determine si debe seguir, si debe bajar la dosis o si debe cambiar de medicamento. Eso es lo que hay que hacer, señora. ¿Ok? Ya, muchísimas gracias porque me da pie que pueda consultar seriamente con el psiquiatra. No, y no solamente en el caso, ¿verdad? En el ejemplo suyo, que es muy importante, señora, sino esto vale para todos nuestros oyentes. Si el doctor, por ejemplo, a un paciente le da una medicina para la presión o para la diabetes o para el cáncer o lo que sea, y el paciente nota que está empezando a tener efectos secundarios intensos, regresa con el médico y le dice, doctor, desde que usted me dio este medicamento, yo estoy notando esto, y no me deja vivir. Parece que el remedio es peor que la enfermedad. Eso al médico le sirve muchísimo, o para cambiar de medicina o para bajar la dosis, para algo tiene que hacer. ¿Ok, doña Alida? Listo. Sí, hicimos, pero daron hasta unas pruebas de pulmón y salió limpio, pero le detectaron que tenía un problema en el corazón. Allí yo no entro porque eso ya es del médico. Yo le he dado una idea que es lo que usted tiene que hablar con su médico psiquiatra con relación al caso de su niñito. ¿Ok, madrecita? Gracias por su llamada. Nosotros ya tenemos que tomar la pausa, que ya está aquí. Regresamos en un momentito. Por favor, no se vayan. ¿Dónde está? Está aquí. Regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su Espacio Vital, edición fin de semana. Gracias por su sintonía. Estamos tomando sus llamadas telefónicas al 212-4100, 212-7165, 0800-13-14-0 y sus mensajes de WhatsApp al 942-591-532. Nos vamos rápidamente con Bruno en Arequipa. Bruno, bien rapidito, ¿en qué lo podemos ayudar? Gracias por estar en el programa. Buenos días, doctor. Buenas tardes. Una consulta. También un derrame cerebral. ¿Qué diferencia hay entre un derrame cerebral y un derrame cerebeloso? Es lo que sale. Muy bien. Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta de don Bruno. ¿Qué derrame hay? ¿Qué diferencia hay entre un derrame cerebral y un derrame cerebeloso? Excelente pregunta. A ver, la diferencia, don Bruno, está en la localización. El derrame cerebral está en el cerebro, mientras que el derrame cerebeloso está en el cerebelo, que es un órgano que está dentro del cráneo, pero está en la parte posterior del cerebro y que sirve muchísimo para la coordinación y el equilibrio. ¿Okay? Entonces, la diferencia, ambos son derrames, ambos son problemas, ya sea que se cerró una arteria o que sangró, como lo vimos hace un momento, pero uno en el cerebro y otro en el cerebelo. Muy bien, Marino está en la lista. Marino, bienvenido al programa. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha bien? Lo escucho atentamente, bien rapidito. Okay. Adelante, ¿cuál es su llamada? Mi estimado doctor, disculpe, empiezo con una pregunta ping-pong. Le quiero hacer una pregunta, pero así, disculpe usted. ¿Usted estudió en la Unidad de Carlos Palma Surquillo? No, yo he estudiado en Chosica, en la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, en Chosica. No, pero en secundaria. No, primaria y secundaria. Allí terminé yo en Chosica. Okay. Ya, gracias, doctor. Acá mi consulta. Mi consulta es la siguiente. Dígame, la enfermedad de lupus, ¿en qué consiste y cuál es la manera de evitarla? Muy bien, perfecto. Buena pregunta. El lupus. ¿En qué consiste el lupus y si se puede evitar? Lamentablemente no se puede evitar, ¿ok? No hay manera de prevenir el lupus, no conocemos su causa. ¿Qué cosa es? El lupus eritematoso sistémico, ese es su nombre completo, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Que es el propio sistema de defensa del cuerpo el que se vuelve loquito, entre comillas, y empieza a atacar al propio cuerpo. Puede atacar el corazón, los pulmones, los riñones, la piel de la propia persona, y eso se llama lupus eritematoso y eso lo ve el doctor de reumatología. Nos vamos al Callao. Yesenia está en el Callao. Yesenia, bienvenida.
Buenas tardes, doctor. Por favor, ¿aló? La escucho atentamente. Buenas tardes, disculpe. Tengo 48 años, me realicé hace unos días un Papa Nicolau. Por favor, ¿me puede explicar sobre pólipos? Me dijeron que tenía un pólipo. Bueno, le cuento una cosita, Yesenia, esto es importante para usted y para todas las mujeres. El Papa Nicolau no sirve para diagnosticar pólipos. El Papa Nicolau es un examen que se hace en el moco para ver si la mujer podría o no podría tener cáncer. Eso es una cosa. Lo que pasa es que cuando le hicieron el Papa Nicolau, Yesenia, allí el doctor o la doctora que le hizo miró que en su cuello del útero, ahí de donde iba a sacar el moco, allí había como una carnosidad, como una pequeña coliflor pequeñita, chiquitita, que se llama pólipo. La mayor parte de los pólipos no son malos, pero eso ya queda a su criterio si se los sacan o no, ¿ok? Entonces, la mayor parte de los pólipos no son malos, pero eso queda a criterio de su médico que se lo saque. Eso se localiza y se llama pólipo cervical, está allí en el cuello del útero. César está en Amazonas. César, bienvenido al programa. Gracias, doctor. Buenas tardes. A la orden. Tenga la bondad. ¿Por qué esos dos tipos de derrame? Entonces uno no es derrame, uno es otra cosa. Es rotura de una arteria y el otro es taponeo. Correcto. Tiene usted toda la razón, don Cecita. ¿Cómo claro queda el cuerpo, doctor? A ver, ¿Cómo se recupera uno? Muy bien, gracias por su pregunta. Es que qué curioso nuestro oyente y tiene toda la razón. ¿Por qué se le llama derrame? Derrame cuando se derrama. Por eso es que el nombre correcto, y lo dijo nuestro invitado, es accidente cerebrovascular. Así es como se llama. Accidente cerebrovascular, que puede ser de tipo infarto cuando se cierra el tubo o de hemorragia cuando se revienta el tubo. Usted está en toda lo cierto, don César, ¿ok? Y con respecto a la recuperación, ¿cómo se recupera? Pues está ya en la nube. Pídele a su familia que entre a la página de RPP para que vuelva a escuchar la conversación de cómo se recupera un paciente después de un derrame. Flor está en Los Olivos. Flor, bienvenida. Mi nombre es Flor de María Ávila. Respecto a las preguntas, ¿solamente sobre el derrame cerebral o puedo hacer otro tipo de preguntas? Lo que usted desee. Bien rapidito, Florcita. Adelante. Mire, yo estoy postrada en cama ahorita. Estoy conviviendo con el dolor 3 años con una fractura subcapital, que fue negligencia de la Cayetano Heredia. Fractura de cadera con fémur, ¿me entiendes? O sea, yo no fui operada en su momento. Yo quiero saber por qué estoy viva, pero estoy conviviendo con el dolor y es horrible, doctor. Usted sabe cómo con la cadera rota no se puede dormir. Entonces, esto fue... Doña Flor, ¿usted tiene consultas médicas con sus doctores? ¿Usted está en comunicación con sus médicos? Por supuesto, doctor. ¿Y qué le han dicho cuando usted le dice que tiene dolor, hijita? ¿Qué le han dicho? Hacen caso omiso, inclusive mi salud. Hacen caso omiso. Muy bien. Pues lo siento, doña Florcita, no sé qué decirle, mi amor. Yo estoy aquí sentado frente a este micrófono. ¿Qué le puedo decir? Lo único que le puedo decir es que a usted y a su familia se pongan fuerte con los médicos y digan, señores, esta mujer está postrada, tiene dolor crónico, y cuando ella les dice que tiene dolor, ustedes, doctores, no le hacen caso. O sea, eso es lo que usted tendría que hacer, ponerse asertiva, usted y su familia, con los médicos para que le traten. No es humano tener a un paciente que sufra de dolores crónicos en el año 2024 con tanto medicamento que hay para controlar el dolor. Así es que, doña Flor, póngase fuerte allí con su familia y exija que le den tratamiento para el dolor a los médicos de la Cayetano Heredia. Vamos con nuestros mensajes. Dice, mi padre de 80 años fue diagnosticado por el reumatólogo con vasculitis. Quiero saber qué cosa es la vasculitis. ¿Se dan tratamientos? A ver, vasculitis viene de vaso sanguíneo e itis. Una vasculitis es la inflamación de un vaso sanguíneo, generalmente de una arteria. Por eso que en algunos casos se puede llamar arteritis, en algunos casos cuando sale, por ejemplo, aquí una arteria temporal en el costadito de la cabeza, eso se llama arteritis temporal, es un tipo de vasculitis. Las vasculitis se pueden deber por muchas causas. Hay varias causas de vasculitis. Cuando un paciente tiene una vasculitis que se notan como si fueran unas, no ronchas, sino como unos granos rojos grandes en diversas partes del cuerpo, el médico tiene que
que tratar de llegar al diagnóstico y determinar cuál es la razón de la vasculitis de su paciente, ¿ok? Eso a grandes rasgos es la vasculitis. Dice, ¿qué secuelas y efectos secundarios ocasiona la radioterapia después de una cirugía del cáncer a la mama? Muy buena pregunta. ¿Hay efectos secundarios inmediatos, al momento, a los días? Efectos a mediano plazo y a largo plazo. Inmediatamente la piel se vuelve roja, ¿verdad? A veces salen ampollitas, como si uno fuera a la playa, pero se quema la piel. A mediano plazo puede haber una rigidez de toda esa zona irradiada, la piel se vuelve muy dura en esa zona que ha sido irradiada. Y a largo plazo, en algunos casos, pueden presentarse tumores en el timo, pueden presentarse tumores dentro del cuerpo por la radiación, eso a largo plazo, ¿ok? Por eso el paciente debe estar siempre atento a estos efectos secundarios. Dice, ¿las cefaleas pueden causar infarto o derrame cerebral? No. Si una persona tiene dolor de cabeza desde que es jovencito y tiene migrañas y dolores de cabeza, ¿verdad? Tiene sus dolores de cabeza, eso no va a ocasionar un derrame cerebral o una hemorragia cerebral. Ya hemos dicho que los infartos cerebrales se producen, ¿por qué? Por el estilo de vida no saludable. La obesidad, comer mal, no hacer ejercicio, eso hace que se taponen las arterias. Y las hemorragias generalmente es por la presión arterial que no está bien controlada, y otro grupo puede ser por los famosos aneurismas, que son unas dilataciones de los vasos sanguíneos que se rompen dentro del cerebro. Ambas por condiciones, ¿verdad?, del derrame, tanto el hemorrágico como el infarto pueden dar dolor de cabeza, que eso es diferente. Muy bien. Johnny Padilla está con nosotros y vamos a conversar con el Johnny. Qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Y escuchó a nuestra Carmencita Lara de la semana pasada o no? Claro, claro. Qué lindo. Johnny, tienes que hacer un concurso en escena, concurso nacional de música criolla en categorías. Mira, menos de 15 años, de 15 a 20 y más de 20. Sí. 3 categorías. Vamos a tomarlo en cuenta. Y también le cuento que hay un proyecto muy bonito que se llama Barrio Nuevo, que lo hace Diego Divos con el maestro Oscar Cabero, que son letras de Chabuca Granda, que las tenía guardadas su hija, y ellos le han puesto música. Ya nos han dado 2 temas y ya va a salir el disco completo de estas canciones en diferentes géneros, con letras inéditas de Chabuca Granda, que es una cosa espectacular. Así que vamos a tener a Diego Divos. También va a estar con nosotros Carlos Galdós, que desde este lunes está en Encendidos. Vamos a conversar con Carlos. Alan 10 también nos va a visitar porque está con Así Somos a partir de lunes también a las 10 de la noche. Así que tenemos un programa muy nutrido. Pues yo me quedo escuchándote, mi querido Johnny. Saludas a Carlos y saludas al Tanque. Y es cierto, RPP Noticias siempre tratando de mejorar para que tengamos a nuestros oyentes con nosotros siempre contentos. Johnny, entonces, concurso, ¿ah? De todas maneras, ahí voy a empezar a música criolla. A pensar. ¿Te acuerdas cómo era antes en la radio? ¿Lo llevas ahí? No, habían los festivales de la canción. El Festival de Trujillo, el Festival de Chiclayo, y ahí salían los mejores temas. Mira, y valses que internet y la televisión no necesitan ir a Lima. Desde Trujillo, desde el Cusco, allí a través y además también compositores, ¿no? Para que salgan los valses que se tienen que cantar y ahora. Ahí está. Johnny Padilla, propulsor de la música criolla en escena. Gracias. Ahí está. Johnny, un abrazo a la distancia. Me quedo escuchándote definitivamente. Nosotros nos vamos. Nicolás Luna produjo el programa. Lucero Ruiz tuvo el encargo de volvernos a la realidad de cada 30 minutos con los titulares. Benito Chiquiporras estuvo en los controles digitales de la radio. Nosotros hasta el día lunes, 7:20 de la mañana, primera edición de La Rotativa del Aire. Y no toque botón porque usted se queda con Johnny Padilla. Chao.